con la serie de conferencias del Congreso de Derecho Constitucional realizado por la Universidad de Nariño, Facultad de Derecho y el CIESJU. En esta parte de la mañana vamos a continuar con la presentación de la doctora Diana Isabel Molina Rodríguez con un tema sugestivo y sugeridor: Yo latinoamericano, nuevos constitucionalismos en América. Les pedimos al honorable público que guarden silencio y que por supuesto den la iniciación de esta conferencia. A los conferencistas les recordamos que tienen 40 minutos para su intervención y que va a haber una persona que les dirá 5 minutos antes del tiempo para que ustedes terminen. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Diana Isabel Molina. Buenos días y muchas gracias. Bueno, primero tengo que hacer el agradecimiento. He visto cómo de otras partes, ya saben ustedes que tenemos a un montón de invitados, han hecho un agradecimiento muy formal, muy diferente por haber sido invitados, pero yo quisiera hacer una aclaración, y es que mi agradecimiento no es formal, sino un poco más visceral. Y antes de empezar esta conferencia tengo que decir una cosa, y es que yo crecí académicamente con este congreso. Es decir, hace 18 años yo empecé aquí, viniendo a sentarme aquí como una estudiante, a escuchar a Carlos Gaviria Díaz y a tomarme su foto, digamos. Para mí simbólicamente tiene mucha significación. Y luego todo lo que significaba ser ponente de mesas, digamos. Entonces, el hecho de estar aquí es para mí de un alto valor simbólico, porque este es… perdónenme que lo diga en estas palabras, este es mi congreso, y por eso quiero agradecer especialmente a Leo y a Omar, porque este agradecimiento, como les digo, es visceral realmente. O sea, estoy aquí frente a ustedes y para mí esto es de un alto valor, como les digo, simbólico. Muy bien, quería decir también que, como ustedes ya saben, quizá muchos de los que están aquí son mis estudiantes, pues esta conferencia es para ustedes. Cada vez que yo los miro, me encanta verlos y me encanta cuando se despiertan mientras estamos hablando. Y luego de que se han despertado, me encanta ver a muchos de ustedes pensar en otras formas de derecho y de justicia. Esa es mi motivación, para eso estoy aquí. Y además un poco, de manera especial, como yo les he dicho algunas veces, para las piedras pequeñas, no para las piedras grandes que hacen… como la canta Amparo Ochoa, no para las piedras grandes que forman palacios y que están diseñadas para estructurar grandes audiencias o palacios, sino piedras pequeñas para hacer una horca y tirarla, ¿no? Y atestar contra algo. Entonces, eso es para ustedes, para mis piedras pequeñas. Muy bien. Ahí está frente a ustedes pues una imagen que también es muy sugestiva, que es la imagen de la América invertida de Joaquín Torres García. Es una imagen que quizá ustedes ya habían visto en otras partes y pues que tiene que ver mucho con esta discusión y con esta provocación hacia las epistemologías del sur. Quiero empezar diciendo que estuve muy atenta a lo que estaba exponiendo mi anterior, quien me antecedió, que es el doctor Jorge González, y me parece perfecto cómo provocó varias de las cosas que yo voy a decir aquí, porque justamente Jorge González hablaba de una estructura que subyace en el derecho y en las teorías críticas y del pensamiento jurídico, que es el utopismo, y justamente él decía, bueno, esta es una cosa que tiene que seguirse discutiendo, no puede ser una utopía tan lineal, porque es un mundo complejo, y decía, bueno, ahí se abren muchas discusiones y yo me inserto hoy en esta conferencia justamente en esas discusiones. Pensando un poco en Paul Ricoeur, cuando dice, por ejemplo, ¿cómo usted hace para ligar dos cosas que parecen inconmensurables? Yo les voy a hablar aquí de derecho y utopía, y cuando yo hablo de la relación entre derecho y utopía, a ustedes lo primero que les parece es que eso es inconmensurable. Yo les puedo decir, como a veces sabemos hacer en el ejercicio de lógica aristotélica, a ver, súmenme 2 manzanas con 3 manzanas, ¿cuánto tengo? Y ustedes dicen, profe, tiene 5 manzanas. Y yo les digo, bueno, ya, tengo 5 manzanas, ahora súmenme 5 manzanas y aumentenle 3 peras, ¿cuánto tengo? Y ustedes dicen, profe, tiene 8 frutas. Y yo les digo, listo, pero ahora sí yo les pido favor que me sumen estas 8 frutas con estos, digamos, 2 sándwiches para que me dé 10, casi me equivoco. Y ustedes dicen, profe, tiene 10 alimentos. Y yo le digo ahora a ustedes, a ver, súmenme alimentos con sueños, y ustedes dicen como, no,
¿Cómo sumamos alimentos con sueños? Es como un ejercicio interesante para pensar, además que el problema del inconmensurable no se pensó en el derecho ni en las ciencias sociales, miren ustedes, sino en la física. Pero para pensar un poco las relaciones entre lo conmensurable y lo inconmensurable. Cuando yo les digo a ustedes derecho, utopía, lo primero que vamos a pensar es esto es inconmensurable. Pero miren ustedes que no soy la primera que lo hace cuando relaciona derecho con otros conceptos que así lo parecieran. Si ustedes revisan, por ejemplo, como yo les decía, Paul Ricoeur cuando relaciona derecho y amor, él empieza diciendo va a ser inconmensurable. Pero miren, dice Paul Ricoeur, que las dialécticas están diseñadas para establecer relaciones pragmáticas. Y si yo establezco una relación pragmática, ustedes terminarán yo de hacer esta conferencia y ustedes me van a decir, no fue sentimentalidad o no caíste, digamos, en el romanticismo, digamos, sino que realmente terminaste diciendo una idea medianamente epistémicamente defendible, digamos. Entonces, quiero decirles eso, parece inconmensurable, pero no soy la primera que hace ese tipo de relaciones, primero. Y segundo, que van a ver ustedes que hay unos grandes núcleos de conexión entre estas dos relaciones. Además, pienso yo que empezar a hacer esta relación entre derecho y utopía es una relación necesaria, porque ya está bien, está muy interesante las discusiones sobre el derecho y la axiología, que tiene que ver con los valores instituidos o en el núcleo o en el corazón del derecho, sobre lo cual hemos discutido bastante en este congreso y dentro del cual, también tengo que decir, he escuchado algunas posturas muy hacia atrás, digamos, muy de reversa en lo que ha significado los avances de la función de la axiología y de los valores apareciendo en diferentes escenarios, no solamente en los escenarios del legislativo que supuestamente imprime valores para tomar una decisión, sino también en los escenarios judiciales. Y sobre eso pues tengo que hacer una anotación que estuvo muy tranquilo, alguno de los conferencistas diciéndoles ayer tranquilamente que el problema de la verdad no es un problema del derecho y que el problema de la axiología no es un problema de los jueces. Entonces, claro, está interesante la discusión de la axiología. El que me antecedió también decía muy bien que es uno de los primeros puntos para discutir la teoría jurídica. Está bien. Pero también hay que pensar un poco en las discusiones que anteceden la axiología, es decir, el discurso utopista que dice hacia dónde vamos antes de, cuando apenas ha terminado una revolución o empieza una estructura de derecho, digamos, con todo su sistema, y que antecedió, digamos, a esta idea de lo justo, lo bello, lo correcto, lo equilibrado, lo verdadero, digamos, ¿no? La teoría de los bienes jurídicos, por ejemplo. Entonces, esa idea, esa narrativa, pues es utopista, y yo un poco quiero decirles que en los congresos de derecho está bien también analizar estas estructuras y pensarlas, ¿no? Al menos. Bueno, entonces, yo les decía entonces que, a ver, qué bien, aquí sale. Entonces, yo les voy a explicar un poco, voy a documentar la relación del utopismo y el nacimiento de la modernidad con algunas características específicas que luego les voy a mostrar que pueden estar reapareciendo en los derechos del constitucionalismo crítico y más grande aún en los que pueden estar resurgiendo entre los teóricos del pensamiento jurídico crítico de América Latina, que ustedes saben que no es solamente la parte del constitucionalismo de América Latina, sino que equivale a una gran diversidad de discusiones que tienen que ver con efectivización de DESCA o de DESC, ¿no? De manera estructural, que tiene que ver con derecho decolonial, que tiene que ver con reivindicaciones de género, con acceso a la tierra, con giros decoloniales, en fin, digamos que tiene que ver con varias cosas. Entonces, primero, aquí está, voy a documentar en la modernidad, el nacimiento y la correspondencia del derecho, utopía, utopismo, y luego voy a tratar de establecer unas relaciones entre el utopismo idealista y el utopismo latinoamericano. Muy bien. Entonces, bueno, esto será para mostrar que todos estos tipos de discusiones tienen una gran trascendencia histórica y tienen mucho de historicidad. Teóricamente, como está ahí en las diapositivas, tengo tres cosas de las que quiero discutir de manera específica: la promesa por el mejor de los mundos posibles, la teoría del utopismo idealista, luego la confianza en el mestizo como un gestor de nuevas epistemologías e instituciones latinoamericanas opuestas de alguna manera al imperialismo, y luego un poco hablar la poética utopista del mestizaje y la relación con algunas iniciativas del pensamiento jurídico crítico latinoamericano. Aclaro metodológicamente, solamente hablaré de algunas de estas iniciativas del pensamiento jurídico crítico, porque hablar de todas se desfasaría esta ponencia de manera metodológica.
Y entonces les cuento sobre la promesa del mejor de los mundos posibles, sobre lo que algunas veces con algunos de mis estudiantes lo hemos visto aún. Ustedes saben que antes de que nazca esta idea utopista, pues está la estructura filosófica del mejor de los mundos posibles. En la estructura del mejor de los mundos posibles en Europa, ustedes la encuentran desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Es más, no ha terminado. Todavía podemos encontrar rezagos del utopismo metafísico del siglo XII al XIII, digamos, porque nuestras sociedades no van al mismo tiempo, digamos. Ustedes todavía pueden encontrar estructuras coloniales o ciudades o formas de pensar muy coloniales que todavía están en el optimismo metafísico del siglo XIII, digamos. Pero términos de tiempo, diríamos que es un espacio bien grande, porque va del siglo XIII al siglo XVII, teóricamente hablando. Y ahora sí, diríamos que ¿a qué se refiere este optimismo metafísico? Bueno, este optimismo metafísico significa, como dice la canción, todo está bien, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? Y no es un todo va a estar bien sollado, como dice la canción, es un todo está bien jerárquico, estructural y castrante, castrador, digamos. En la Edad Media, entonces, digamos que esta idea de todo va a estar bien significa que el mundo del siglo XIII al siglo XVII, digamos, pero digamos la Europa del siglo XIII, digamos, es una Europa que es la mejor o que es el mejor lugar de lo posible. ¿Por qué? Porque se dice que el buen Dios, digamos, que imaginó varios mundos posibles o que tiene en el universo grandes posibilidades, escogió una en especial para que fuera la que estuviera escogida, digamos, para que estuviera diseñada para que ahí habitaran los seres humanos. Entonces los hombres dicen, tú le preguntas a un ciudadano promedio del siglo XIII, digamos, y tú le dices, bueno, ¿por qué este es el mejor de los mundos posibles? Y la razón es porque hay peores. Así que tú le preguntas, de acuerdo, hay peores, ¿dónde están? No sé, no los conozco, claro, ahí está la metafísica, digamos. Por eso es un optimismo metafísico, no es un optimismo empirista, si ustedes quieren. No es un optimismo, estamos bien, porque de acuerdo a las cifras de la OIM, por ejemplo, tenemos un nivel de desnutrición X, o estamos bien porque aquí no hay desempleo en cifras tales. Digamos, ahí no hay nada verificable, nada. Estamos bien porque de todos los mundos posibles, todos están peor que este, ¿no? Esta idea entonces del optimismo metafísico es una estructura mental que es muy difícil de vencer, no solamente porque es muy confortable, muy cómoda, sino también porque se sustenta en el miedo. Si estamos bien, ¿para qué nos arriesgamos? Digamos, el miedo para las sociedades, ¿no? Del que tanto hemos hablado también con ustedes, pues como en las clases y demás. Pero como siempre, muchachos, algo de lo que siempre me gusta hablar también es que aparece una piedra en el zapato, pequeña, como las piedras pequeñas que yo les hablo del Amparito Ochoa, que sirven más bien para tirar una horca y pegarle algo, pequeña. Y esa piedra pequeña en el zapato es el justo sufriente, el justo sufriente. Porque es que resulta que en las estructuras de dominación, el que sufre siempre lo merece. Expiación en la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿por qué sufre? Fácil. Él sufre porque él cometió algo tan terrible que ahora debe asumir ese daño que él ha causado en carne propia. Bueno, pero yo he visto mi vida y creo que no tengo nada así como tan reprochable para que me claven este dolor que estoy sufriendo. Entonces, dice la expiación, no fuiste tú, sino que fue tu padre o tu madre de términos generacionales. Para nosotros los pastusos, una obra emblemática para entender eso, pues es la expiación de una madre de José Rafael Sañudo. Claramente, expiación, o sea, no estoy poniendo una palabra de más, expiación de una madre. La pregunta, ¿cuántas generaciones? La pregunta metódica de José Rafael Sañudo en esa pregunta es, ¿cuántas generaciones debe pagar una madre soltera para expiar su pecado? Es la pregunta, o sea, ya sabemos que la va a pagar, pero ¿cuántas generaciones más debe pagarla? Entonces, la expiación es la forma para bloquear al justo sufriente y cambiarlo de estadio y ponerlo no en el espacio de la justicia, sino en el espacio del merecimiento, ¿no? Tú te mereces esta culpa. Entonces, el sufriente del siglo XIII al siglo XVII, cuando sufre, agacha la cabeza, pero el dolor es algo inevitable de taparle, sobre todo a los idealistas del siglo XVII. Y los idealistas del siglo XVII dicen, no, un momento, el que sufre no tiene por qué expiar su dolor. El que sufre
tiene que exigir que le garanticen derechos. Apenas ahí, digamos que ahí surge la idea de la garantía de derechos en vez del dolor expiacionista. Eso, de lo que yo les estoy hablando, digamos que lo referencia muy bien 2 o 3 autores, pero por ejemplo, Odo Marquardt y Paul Ricoeur lo referencian literalmente en la documentación histórica de cómo nace el problema, la teodicea y el nacimiento de la garantía de derechos. Verán ustedes cómo es de provocadora la idea del utopismo. Está el justo sufriente y lo que dicen los idealistas es, miren, ustedes están sufriendo y no es justo que ustedes sufran. Y si ustedes están sufriendo de manera injusta, entonces no hay tal mundo ideal y no existe tal mundo mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque en el mejor de los mundos posibles no debería existir el dolor así como está existiendo. Es lo que se plantea. Y entonces plantea lo siguiente. ¿Qué les parece? Ahí está la utopía, provocadora como siempre. ¿Qué les parece si aquí y ahora, topos, ¿no? Aquí y ahora, constituimos un mundo mejor? Y la idea de la utopía, muchachos, yo les he dicho. O sea, si hay alguna idea que ataca al mejor de los mundos posibles, provocadora, esencialmente provocadora, esa es la utopía. Y entonces, claro, el europeo del siglo XVII, digamos que acepta la propuesta de la utopía, pero paga su precio. Si acepta que sueña con la utopía, tiene que aceptar que este no es el mejor de los mundos posibles. O sea, voy a este punto, tiene que aceptar la crisis. Hay que aceptarla, es el precio. No es tan fácil, digamos, apostarle a la utopía si primero no se reconoce la crisis. Y ese es un precio pues muy importante que se debe pagar. ¿Qué pasa qué sucede después de que digamos de que gana la pelea un poco el idealista del siglo XVII? Pues gana la pelea, está bien, dice, el dolor en el mundo está bien, lo acepto, no es hay muchos justos sufrientes, pero dice la teología, no es culpa de Dios, es culpa de los hombres. Y los hombres aceptan la culpa, vean ustedes, por la libertad. Es que el precio de la libertad, sobre todo de la libertad moderna, es alto. Entonces, los modernos dicen, está bien, acepto la culpa, ¿no? Pero me dan la libertad. Entonces, de ese momento histórico que es conocido como la teodicea, de ese momento histórico nacen 2 disciplinas interesantes. Primera, también lo dijo el conferencista que me antecedió, un poco lo tocó, la filosofía de la historia. Nace justamente para recontar, perdónenme que yo aquí vaya a decir una mala palabra, pues, para recontar todas las cagadas que habían hecho los hombres de aquí para atrás, porque los hombres son los culpables. Acuérdense, ya el justo sufriente está bien, hay sufrientes, pero no es culpa de Dios, es culpa de los hombres. Entonces hay que recontar todas las embarradas humanas y nace, históricamente hablando, la filosofía de la historia. Pero miren que el hombre ahí no termina, digamos, la historia, porque los hombres dicen, está bien, ajuiciémonos, recontemos lo que está haciendo mal sobre nosotros, pero hagamos algo mejor. Y entonces, ahí nace el derecho moderno, sobre una estructura directa entre utopía e instituciones jurídicas, digamos. Derecho y utopía, y está bien, aceptamos la crisis, está bien, ahora sí apostemos a un mundo mejor. Y entonces el derecho es probable, todavía para mí es problemático pensarlo, no lo he resuelto, pero creo que entonces puede constituirse en una herramienta de emancipación, no solo de dominación. ¿Por qué les hablo yo de esta idea sobre la utopía para luego entrar a la idea de los utopismos latinoamericanos? Muy bien, porque la primera cosa que tendríamos que preguntarnos, así como medianamente, es, a ver, ¿llegamos a la utopía? Esa es la primera pregunta. Hegel se la hizo. Y Hegel dijo que sí, de hecho. Hegel documentó muchos de los avances de la contractualización y consideró, como idealista también que era, pues que sí habíamos llegado, pero luego está Marx, y ustedes saben también que es un punto crítico y álgido ahí, que Marx justamente dice que no se llega. Esta discusión no la voy a zanjar aquí, pero quiero que nosotros pensemos, así como abuelo de pájaro, si estamos o no estamos en la utopía. Evidentemente, pues no estamos en ella. Entonces, ¿qué pasó con el discurso utopista de la voluntad popular?
se ideologizó. El discurso de la voluntad popular soporta un statu quo de dominación claramente. El discurso de la voluntad popular está ideologizado y nosotros nos vendamos los ojos y aspiramos como si fuera la voz de Dios, en la voz del pueblo y en las estructuras de la democracia, y no las tocamos, ni las discutimos, ni las ponemos en cuestión. Están constituidas, evidentemente, en una nueva forma de statu quo. Y si ustedes quieren, basándonos incluso en razones metafísicas. ¿Por qué estamos mejor en Colombia? No sé, pues porque Venezuela está peor. Metafísico. Eso es metafísico, ¿sí? Esa idea de estamos mal, pero no apostemos a nada porque podríamos estar peor, el miedo. Es la misma estructura, por eso es tan interesante la historia, porque uno ve otra vez, la revisa y estamos en la misma cosa. Entonces, está ahí, ¿no es cierto? Y lo más complejo que hay que pensar aquí en el Congreso es que de todas maneras y en todo caso sirve y se presta para mantener un orden establecido de lo injusto. De lo injusto, y estamos pensando en la justicia o no. Entonces los relatos ideologizados de voluntad popular se prestan para lo injusto, para legitimar la injusticia. O díganme ustedes si fue muy agradable para todos nosotros amanecer con el no el día del plebiscito, bajo sistemas estructurales de la voluntad popular. Entonces, habría que pensar un poco si después de que se ideologizó, ha sucedido algo nuevo. Habría que pensar un poco si alguna vez, otra vez, la utopía volvió a mezclarse con el derecho. Y si es así, ¿cómo, dónde y cuándo? Es una pregunta compleja. Primero, es una pregunta epistemológicamente compleja, porque cada vez que uno trata de hacer una relación seria entre un concepto tan histórico como el derecho y otro tan histórico como la filosofía, el primer juez es la ciencia. Y es la crítica sobre que esta postura no tiene valor epistémico. O sea, usted está diciendo babas, vaya y haga poesía, digamos. El primero de los juicios. Faltan, porque falta el juicio de lo popular. Y el derecho sí tiene problemas de verdad, al menos dos. Uno jurídico procesal, díganme si un juez cada vez que le dice Pepito Pérez, tú eres culpable, no está estableciendo una verdad aplicable para Pepito Pérez. Díganme si Colombia no amaneció fresquita después de que un juez por fin dijo que Santofimio era el culpable del asesinato de Luis Carlos Galán. Lo sabíamos todos, pero no era una verdad jurídico-procesal. Y luego díganme ustedes si el derecho también no se soporta con verdades consensuales y dogmáticas, y si no, ¿cómo es que establece el juego de la democracia? Entonces, digamos que habría que pensar si hay nuevas estructuras de pensamiento jurídico que se ligan con la utopía y qué características tienen en común. ¿Están pensando en el justo sufriente otra vez? Hoy hay pensamientos jurídico-críticos que están reivindicando al justo sufriente un poco. Mi apuesta para hoy es contarles que aquí en América Latina han habido intentos por reconstruir, digamos, al menos teóricamente, un sueño de relaciones entre la estructura de un mundo mejor, de un mundo mejor frente al mejor de los mundos posibles, y el derecho. Entonces tengo que decirles que para eso, aquí tengo una contraposición. Por ejemplo, el utopismo idealista piensa en el mejor de los mundos posibles, bíblico, teológico, que habla de la crisis institucional, una crisis medieval de las instituciones. Y luego, ustedes encuentran en el utopismo latinoamericano cosas que aclaran que la promesa del progreso sobre el capitalismo es un velo que no permite superar sus dificultades inherentes. O sea, esta idea de que estamos en el mejor de los mundos posible. ¿Por qué? Porque estamos en el progreso, ¿no? Y aquí voy a un punto al que quiero llegar también, y es, de acuerdo, pero para la constitución de este tipo de discursos se necesitan varias cosas. Se necesitan justos sufrientes, se necesita un lugar al que llegar, ¿sí? Pero también se necesita un actor,
un actor importante, uno que tenga legitimidad para hablar de nuevas estructuras, para que alguien hablara sobre una nueva racionalidad por encima de la racionalidad, digamos, no de las racionalidades, sino un poco por encima de los discursos teológicos. Entonces aparece la exaltación del hombre racional. Es fundamental. El hombre racional, yo soy capaz de llevarlos a un lugar mejor. Tiene que generar confianza. Y yo, hombre racional, puedo proponer varias cosas: autonomía moral, imperativos categóricos, contrato social y democracia popular, entre otras, ¿no? Tridivisión de poderes, no la democracia griega. El hombre racional dice, no, yo ya tengo una nueva idea, esperen, democracia popular. Entonces la gente dice, pero ¿por qué creemos en ti? ¿Tú quién eres para venirnos a hablar? Si a nosotros ya nos vienen diciendo varias veces, bajo la estructura de la voz de Dios, que la mejor forma de gobernar es la monarquía y así. Entonces él dice, yo soy un hombre racional, ¿no? Un mayor de edad en términos kantianos. Ya yo no soy menor de edad, soy un mayor de edad. Y entonces la gente dice, sí, está bien, eres alguien para creerte. Y ahora si nosotros pensamos en utopismo de América Latina, tenemos que pensar otra vez en el hombre racional, tenemos que pensar en otro. Y a mí me parece que ese otro es el mestizo. Vengo a darles algunas ideas sobre lo que significa el mestizo y la confianza en el mestizo como gestor de nuevas epistemologías y de nuevas instituciones en América Latina. Bueno, muy bien. Tenemos que pensar que, digamos, una de las cosas que tenemos que decir es que el mestizaje, digamos que la palabra hasta antes de la Segunda Guerra Mundial es una palabra peyorativa. No es como, oye, ¿y tú qué eres? Yo mestizo y tú no. No es como una atribución a la personalidad, digamos. No es como que uno escogiera ser mestizo para sumarlo a sus características para la construcción del yo, digamos. De hecho, el mestizo niega su propia esencia. Quisiera ser blanco. Entre más blanco y más lavado, mejor, digamos, porque justamente se arrima más al esencialista, al esencialismo eurocéntrico, digamos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, miren ustedes, jurídicamente pasa algo importante, y es justamente la literatura internacional que aparece para abolir el racismo. No exactamente se están refiriendo al racismo colonial, se están refiriendo específicamente al racismo judío, ¿no? Que había acabado de desencadenar una gran masacre y todo esto, digamos. Entonces, después de la barbarie, una de las cosas que se pusieron de acuerdo las comunidades internacionales es, caramba, desmitifiquemos esto de que el racismo es algo peyorativo y empiezan a darle legitimidad. De hecho, hay un documento muy interesante producido por la UNESCO, solicitado por la ONU. La ONU le dice, hágame un favor, quiero una investigación, quiero que usted me haga una investigación y que me establezca si la raza influye en la inteligencia. Así, hay una investigación, 1965, la tengo documentada en el archivo, si alguien quiere verla, es muy interesante. Y una investigación en el 1965 tuvo que venir a decir que no afectaba. O sea, que negros, blancos, mulatos podíamos ser inteligentes. Fíjense ustedes, 1965. Eso quiere decir que políticamente se legitimó el discurso del mestizaje. Pero eso habría que pensar, ¿de 1965 vienen los teóricos que piensan en el mestizaje? Evidentemente no. Lo que pasa es que se reivindican, si ustedes quieren, hasta desde Simón Bolívar en la Carta Jamaica, está el sueño de una América unida, no a pesar de nuestras diferencias, sino, digamos, bienaventurando nuestras diferencias. Y luego tienen ustedes, por ejemplo, Andrés Bello, ¿no?, en Venezuela, por ejemplo, Leopoldo Sea en México, por ejemplo, Carlos Mariátegui en Perú. Claro, digamos que no están unidos en que todos dicen lo mismo porque son tiempos distintos, pero, por ejemplo, esta idea de la síntesis, del mestizo como una síntesis de lo universal, eso es una idea maravillosa de Leopoldo Sea. O, por ejemplo, la solidaridad de nuestros devenires históricos de Carlos Mariátegui, cuando dice, a todos nos colonizaron, todos sufrimos un problema de colonización, todos tenemos un pensamiento originario. Esta solidaridad histórica está pensándole a Carlos Mariátegui. Y ni qué decir de Alfonso Reyes, por ejemplo, sobre la raza cósmica, ¿no? México, por supuesto. Y luego, entonces, quisiera yo recordar aquí a un colombiano de Sogamoso,